Hay veces en que las élites tienen interés en que se multiplique la población, otras veces la política del hijo único, unas veces están más interesadas en difundir una moral concreta, otras cambian hacia otra moral distinta. La ideología que actualmente se mueve secretamente, discretamente entre las élites es la que llamamos el decrecimiento o el decrecentismo. A estas élites que predican ese decrecimiento, el lema que hay que poner en todas partes es que decrezcan ellos. O sea, decreced vosotros. En el corazón de este discurso que entronca con el ecologismo y con el animalismo en sus demandas de eso, de reducir la producción, en el corazón o incluso por debajo de todas esas cosas está siempre la idea de que somos demasiados, de que sobra gente, ¿no? Y evidentemente la gente que sobra nunca van a ser las élites. Y es una idea turbia, pero que es real. El canal del coronel. En Holanda había un rumor desde hacía mucho tiempo en el partido animalista, que era pues es un partido minoritario y sin representación, de que lo que había que hacer era eliminar, diezmar, reducir a la mitad las cabezas de ganado para que la economía fuese ecologista, sostenible. Y esto era un discurso radical, era un discurso sin ningún eco popular. Y de golpe, las élites, de golpe el gobierno, para cuadrar unos presupuestos europeos y demás, coge esa idea que era de un sector marginal sin ningún tipo de representatividad popular y la convierte en la ideología central de sus políticas. Dice, vamos a hacer esto. Esto es lo que sorprende muchas veces, que la ideología de las élites hay que irla persiguiendo todo el rato, porque como es tan flexible y tan fluida como el propio mercado y como los propios desarrollos del sistema productivo. Entonces, la izquierda queda muy fuera de juego con esto y no creo, y creo que no sabe plantear cuál es la respuesta que hay que darle a estas élites. En mi opinión es muy clara. Tú eres el carbono, nosotros somos el carbono que quieren reducir y lo que hay que decirles es a estas élites que predican ese decrecimiento, el lema que hay que poner en todas partes es que decrezcan ellos. O sea, decreced vosotros, porque al final son estas élites las que consumen el 80% de los recursos, producen el 80% de la contaminación. Y yo personalmente no tengo nada en contra de que todos tengamos que apretarnos el cinturón, renunciar a ciertos lujos que quizás no eran normales en la vida, hacer, yo qué sé, todos estamos dispuestos, si es por el bien común y arrimamos el hombro todos, el pueblo español especialmente siempre ha estado dispuesto a mantenerse, a valerse por sí mismo, a apretarse el cinturón, a arrimar el hombro, a lo que sea necesario. Pero si las élites están remando en dirección contraria y haciendo todo lo contrario, tenemos que plantarnos y ponerles este lema. Que decrezcan ellos, primero vosotros y luego ya veremos. Nadie se pensaba que desde la izquierda fueran a imponer, estructurar y consolidar valores como es la mercantilización del agua, como es destrozar de verdad la vida de los animales porque no la han mejorado, implantar placas solares y destruir con molinetes paisajes que eran increíbles y destrozarlos como los están destrozando con cables y hormigón. Me interesa mucho cómo crees que va a evolucionar ahora cuando ya han sido utilizados esa izquierda y ya los están tirando, porque ahora mismo los han utilizado y ya los están desechando. Creo, y me gustaría además pensar, que el ciclo de la izquierda y la derecha está llegando a su fin. Sí. Porque en su día fueron diferencias fundamentales en la política, pero a día de hoy cada vez son lo mismo, ¿no? Se ve mucho, sí. Tanto en el plano económico. Para mí hay dos materias cruciales siempre en la política, que es el plano económico y el plano geopolítico. Y ahí es donde, a mi entender, se ven los verdaderos colores de cualquier fuerza, ¿no? Y lo que se ve en Europa es que la gran familia de la izquierda socialdemócrata y de la derecha neoliberal y la familia central del centro liberal que hay en Europa, aunque en España ha desaparecido con Ciudadanos, estas familias bipartidistas de la izquierda y la derecha y el centro están en lo mismo, en la economía y en la geopolítica, que son lo fundamental, están en lo mismo, ¿no? Entonces, a mi entender, ese ciclo de que la izquierda y la derecha tuvieran un sentido como grupos realmente diferentes ha terminado, ha llegado a su fin. Y lo que hay, yo le llamo, no lo he inventado yo, creo que es de Taleb el término, lo que es un extremo centro, un lugar donde todas esas grandes fuerzas están de acuerdo en lo mollar, en lo fundamental, y todos los que quedan fuera, les queden fuera por la izquierda, por la derecha, por arriba, por abajo, son tratados de la periferia, los populistas, los antisistemas. Entonces, a mi entender ahora mismo, es muy difícil operar en ese eje izquierda-derecha diciendo cosas que tengan sentido. Y lo que me resulta muy interesante, precisamente, de los movimientos ruralistas, en ciencias políticas, yo soy politólogo, en ciencias políticas se le llama agropopulismo a estos movimientos. ¿Qué significa esto? Pues populismo normalmente se utiliza como un insulto.
Lo que significa en ciencia política es cualquier movimiento que plantee el enfrentamiento entre el pueblo y la élite. O sea, en vez del eje horizontal de izquierda y derecha, un eje vertical, del pueblo contra la casta, ¿no? Eso sería el populismo. Y ahora se habla de agropopulismo, que son los movimientos como el de Holanda, los movimientos que plantean, por un lado, la oposición del pueblo contra la élite y, por otro lado, la oposición de la periferia rural contra el centro urbano, ¿no? Entonces hay esa doble oposición. A mí me resulta mucho más estimulante, por ejemplo, para entender el mundo ahora mismo, la doble oposición de los de abajo contra los de arriba y de las periferias contra el centro urbanita y cosmopolita, me resulta mucho más interesante y que explica mucho más las cosas que lo de la izquierda y la derecha. Le dedico mucho tiempo, y sé que el coronel también, a intentar comprender el imperio, como decía un intelectual francés, Alain Soral, ¿no? Comprender las élites, qué es lo que piensan, qué tienen en la cabeza, porque la cosa va variando. Siempre el sistema se mantiene parecido en que siempre hay una estructura piramidal donde unos pocos mandan y otros muchos obedecen, pero las motivaciones y las ideologías que tiene esa élite van cambiando y es muy importante conocer en qué ideas se están moviendo. Hay veces en que las élites tienen interés en que se multiplique la población, otras veces la política del hijo único, unas veces están más interesadas en difundir una moral concreta, otras cambian hacia otra moral distinta. En ocasiones, antiguamente, las élites extractivas estaban interesadas en explotar al máximo todos los recursos y ahora mismo, por ejemplo, han cambiado a otro paradigma, que es el que quiero contar, ¿no? La ideología que actualmente se mueve secretamente, discretamente entre las élites es la que llamamos el decrecimiento o el decrecentismo. Esta es una ideología que tiene ya sus décadas, pero que antes era una cosa fringe, como dicen los anglos, ¿no? Una cosa bastante marginal, poco popular, ¿no? Eran unas teorías pues, que evidentemente aluden a la necesidad de decrecer económicamente, de dejar de producir tanto, de consumir, de gastar, de desmantelar industrias, el sector primario, el sector secundario, pero en su corazón, en el corazón de la teoría del decrecimiento, había una cosa mucho más turbia, había y sigue habiendo, que es la reducción de la población. Entonces, desde el que en los primeros textos del decrecimiento del Club de Roma y otros grupos, otras élites que empezaban a darle vueltas a esto, cuando se rasca un poco en sus documentos, se ve siempre inevitablemente que en el corazón de este discurso que entronca con el ecologismo y con el animalismo en sus demandas de eso, de reducir la producción, en el corazón o incluso por debajo de todas esas cosas está siempre la idea de que somos demasiados, de que sobra gente, ¿no? Y evidentemente la gente que sobra nunca van a ser las élites, van a ser los de abajo, ¿no? Y es una idea turbia, y que parece conspirativa o de película de ciencia ficción o de serie B, pero que es real y los documentos están ahí, ¿no? Y solamente si me permites hacer un pequeño inciso, mientras efectivamente parece que están fomentando estas sexualidades no reproductivas, lo que tú dices, porque es que al final es que la energía humana ya no es necesaria y no lo va a ser con todo esto de la inteligencia artificial, la robotización, la digitalización. Quien te lo dice es, por ejemplo, como la señora Van der Leyen, la presidenta de la comisión, que tiene 7 hijos y se queda tan ancha, ¿no? Y dice, tú no tengas hijos, que ya los tengo yo. A eso voy. No pueden tener más cara, de verdad, por favor. Toda ideología que sea el sustentador de la macroestructura de un sistema suele ser hipócrita. Toda narrativa de un sistema suele ser la élite lo predica para los demás y no se lo aplica para sí mismo. Y la ideología decrecentista no es una excepción. Constantemente el discurso que se nos da es no hay que tener tantos hijos, no hay que tener coche, no hay que comer la carne o el vino o lo que sea que bebáis y comáis, pero sin embargo eso va siempre o actualmente aparejado con un crecimiento del nivel de vida de las élites que establece unos parámetros de desigualdad con el tren de vida de las clases bajas y medias más amplios que los que ha habido nunca. O sea, ahora mismo la desigualdad económica y en el estilo de vida y en el poder adquisitivo es mayor que nunca en la historia, ¿no? Entonces, es terrible, es sangrante cómo el pico máximo del discurso del decrecimiento coincide con su absoluta no aplicación hipócrita por parte de las élites. Entonces, el otro día leí una frase terrible, ¿no? Que es el carbono que quieren reducir, porque siempre están con las políticas de reducción de carbono, el carbono que quieren reducir eres tú. Eres tú. Es un meme muy bueno. Porque sabemos que la vida humana... Otro aspecto, por ejemplo, abundando en lo que tú has dicho, y perdona que te interrumpa, Hasél, es el tema de tú ten todo alquilado, no tengas nada en propiedad. Pero no, claro, el truco es que para tú alquilar, alguien tiene que tener la propiedad de ese bien.
Y lo que quieren lo esas tienen las élites élites. la sociedad cada vez Quedarse está con todo. más diferenciada y va a estar mucho más, porque entre otras cosas están acabando con la clase media y ya no hay jóvenes que sean clase Exacto. media en su inmensa mayoría. Dice, tú alquila y me vas a alquilar lo mío, que es propiedad mía, y yo te lo alquilaré al precio que quiera, en las condiciones que yo quiera y cuando a mí me apetezca. Exacto. Perdona, Exacto. Hasél, te he Sí, interrumpido. la ideología que ahora mismo tienen las élites está extraída de grupúsculos hiperecologistas o animalistas que en su día pues eran pequeños partidos de extrema izquierda o sin representación electoral, y ahora sin embargo las élites del capitalismo y del globalismo han cogido esos discursos y los han hecho parte del sistema. Esto a veces descuadra mucho a la izquierda, que se piensa que de golpe el sistema se ha hecho de los suyos y que ahora pues las élites también son ecologistas y progresistas. Entonces es como que están descuadrados y al final la izquierda, que se supone que muchas veces era revolucionaria, al final está dándole la razón al FMI, al Foro Davos. Es una cosa terrible que está pasando, ¿no? No lo has podido decir mejor, pero pasa exactamente igual. Esa izquierda, que yo lo he comentado muchas veces, que era pacifista, antimilitarista, antibelicista, la han convencido para que sea la más belicista del mundo y la que quiere gastar más en defensa y la que quiere comprar más armas. Pero porque has tenido... ¿Por qué quiere la guerra? O sea, y eso lo están consiguiendo los globalistas y esas élites, que yo no sé cómo la izquierda se está dejando dominar de esta manera. Pero porque entraron con el presupuesto para llevárselo puesto.